Bien, entonces, pues les decía, tenemos ahora la parte en donde queremos que el proceso sea afectado en medio, en cualquier momento en el que vaya el proceso, en este caso nuestro contador, es decir, que no se ejecute de forma indeterminada hasta que concluya, ¿no? Entonces queremos que en algún punto nosotros podamos, si queremos, claro, interceder. Entonces, bueno, voy a hacer un nuevo proyecto. Este lo voy a llamar ejemplo 3. Igual lo voy a guardar ahí, en esa carpeta. Ya está. Entonces, voy a volver a utilizar el mismo, ¿cómo se llama? La misma cabecera que anteriormente. Entonces voy a volver a utilizar la misma cabecera. Voy a irme al ejemplo 2 y voy a utilizar, pues al menos esta. Entonces el botmain lo mantengo. Y este es el ejemplo 3. Bien, entonces igual ahora tengo definida estas dos variables. Una variable int, que comúnmente es el contador, y nuestra variable tabla o nuestro arreglo tabla, que mantiene pues todos los equivalentes, que ahora la voy a regresar o la voy a mantener como una función global. Ahora no voy a copiar ninguno de los dos métodos, sino ahora se va a hacer uno tercero, por así decirlo, un método nuevo para el despliegue. O sea, reitero, hay muchas formas de hacer contadores y ahora lo voy a hacer con la instrucción if. Entonces, bueno, ¿de qué va esto? Ya tengo definidas aquí las dos variables, que es un contador. Ese no cambia definitivamente. Nuestro arreglo, que es el arreglo tabla. Y bueno, volvemos a definir como siempre esto de acá. Vamos a ver qué va a cambiar ahora. Entonces aquí adentro del bot main. Entonces pues ahora quiero que comencemos primero con los trees. El de este no se cambia porque pues sigue siendo el del display, ¿no? Entonces ese no tiene problema. Luego tengo un B0 en donde yo tengo el botón. Entonces, pues quiere decir que si lo mantengo como botón, pues está bien, ¿no? Que a lo mejor ahora esto de aquí va a ser mi botón de reset. Es decir, lo que yo voy a querer es que cada que se presione ese botón, no importando dónde vaya la cuenta, se haga un reset y haga que la cuenta vaya hasta cero otra vez, no importando en dónde está. Bien, y luego, pues lo que ahora quiero, pues pudiera ser de una vez, bueno, antes, un selector, bueno, sí, un selector, vamos a meterlo de una vez. Entonces, pues aquí, voy a ponerlo aquí. Entonces quiero que ahora el bit 1, por ejemplo, el bit 1, se comporte como una nueva salida, diga entrada, perdón. Entonces se comporte como una nueva entrada y este va a ser nuestro selector. ¿Qué va a hacer ese selector? Pues ese selector lo que va a hacer es que independientemente del reset, si yo lo activo, se activa la cuenta. Algo así como el equivalente del botón en el ejercicio pasado. Pero ahora, si yo lo activo, se activa la cuenta, pero si yo lo desactivo, se va a congelar la cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nuestro selector y ya está. Bien, entonces, si quisiéramos el LED o no, pero bueno, ese lo voy a quitar para este ejemplo. No es necesario ya un botón, un LED, más básicamente era demostrativo. Bien, entonces, ¿cómo va a ser esto? Inicio mi while indefinido. Ya está. Ya inicio mi while. Entonces, lo que yo voy a hacer
es la condición if es ir preguntando una y otra vez hasta que se cumpla y entro. Entonces, el contador ahora, a diferencia del pasado, si regresamos aquí, ¿qué se hacía con este for? Lo voy a poner acá. Cuando nosotros tenemos una función for como la que les mostré, o un ciclo, pues lo que les decía, ¿no? Se aprieta el botón y se está aquí en este ciclo, voy a ponerlo aquí nada más como for, y está una y otra vez en este ciclo, hasta que se cumple el ciclo, avanzo y hago otra cosa, ¿no? Entonces siempre está así. Quiere decir que esto siempre va a estar en un ciclo hasta que se cumplan las condiciones del for, ¿no? Por tanto, si yo aprieto el botón y entro en el ciclo, no importa si yo regreso al botón, pues no va a hacer nada porque resulta que el microcontrolador está aquí, no le está poniendo atención al botón. Entonces lo que yo ahora voy a querer es que si lo haga, quiere decir que voy a abrir de alguna manera el ciclo para que ahora vaya botón, cuenta, o botón, selector, cuenta. Quiere decir que ahora quiero estar sondeando los tres o haciendo los tres. Lo que les decía, ¿no? Un poco de aprovechar esa, que es serial, sí, pero que lo hace muy rápido. Entonces, checar si presioné el botón, que es el reset, checar si el selector está activo y en caso de que el selector está activo, hacer la cuenta. Pero a lo mejor cuento una vez, por ejemplo, cuento del 0, paso al 1 y regreso acá. Vuelvo a checar si el botón, vuelvo a checar si el selector está activo y en caso de que sí, entonces cuento hasta 2. Y esa es la diferencia con respecto al anterior. En el anterior me clavaba en el ciclo for y hasta que contara todo, seguía al siguiente paso. Y aquí no, lo que hago es hacer un recorrido de todo lo que necesite, contar, hacer otra vez un recorrido de todo lo que necesite, vuelvo a contar. Entonces, de esa manera aprovecho la velocidad del microcontrolador para empezar a hacer otros procesos que permitan o den la impresión al usuario de que se están ejecutando las cosas en paralelo, pero pues la realidad es que no, como en Windows. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar esto mostrando aquí, en todo momento lo que yo quiero es que se esté mostrando en el puerto de el contenido del arreglo. Pero ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Voy a hacer que se muestre, pero con el valor que tenga el contador en ese instante. Entonces, cuando la primera vez que se ejecuta esto, pues vengo del main, hago mis declaraciones y yo sé que desde un inicio declaré esta variable como un 0. Entonces, lo primero que se va a declarar o se va a visualizar es un 0, definitivamente. Si no está el selector activo y no se aprieta el botón, entonces en todo momento lo único que voy a estar haciendo es desplegando esto. Ya está. Ok. Bien, lo siguiente que voy a hacer es preguntar, igual a través de una condición if, preguntar si se presionó el botón de reset. Entonces, el botón de reset if port B.B0, según lo que pusimos ahí, es igual a 0. Recordemos que puede ser igual a 0, igual a 1, dependiendo cómo esté el botón. Para este caso, si quieren, lo vamos a cambiar a 1 y vamos a cambiar el botón a una forma push-pull ahora. Entonces, lo tenemos de esta manera. Si se aprieta el botón, entonces lo que yo voy a hacer es cambiar mi variable y, que es el contador,
y mandarla a 0. Así. Y entonces quiere decir que en cada que yo apriete ese botón, pues lo que yo voy a hacer es reescribir la variable, no importando lo que tuviera antes, y la voy a mandar a 0, a 0, a 0, a 0, a 0, a 0. Y entonces con eso yo garantizo que aunque yo me salga de aquí, o sea, lo ejecuto una vez, la cambio a 0, y aunque el selector esté puesto, voy a seguir teniendo un 0 de despliegue como primer elemento. Si el selector no está activo, lo mismo, no va a ser ninguna cuenta, pero voy a seguir teniendo el 0. Entonces, esa es mi forma de activarlo, ya sea el reset. Ahora voy con un else. O sea, quiere decir que uno es cuando lo aprieto y otro es cuando no está apretado. Entonces, mientras no está apretado ese botón, quiere decir que yo tengo dos posibles opciones. La primera es que el selector esté activo y entonces voy con otro if. Port B.B1, que es el selector, está en 1. Algo aquí dicen. Ah, nadie me dice nada. Jaja. Qué bueno que me dicen. Ya estaba acá. Ok. Ya está haciendo esto. Entonces, reitero, primero lo que hago es esto, ¿no? Mostrar aquí en el... se nota que están poniendo un montón de atención, ¿no? Porque solamente una persona me dijo que estaba explicando y no se veía nada más que el OneNote. Pero bueno. Entonces, tenemos reitero otra vez. Lo primero es el despliegue del puerto. No importando si entro a estas condiciones, ya sea que entre o no, lo que quiero es que siempre en todo momento se esté desplegando lo que hay en el contador. Luego lo siguiente es ver a través de esta instrucción que es un if, es sondear el bit 0, ver si se aprieta nuestro botón. Si se apretó el botón quiere decir que se produce reset. Y entonces lo que hago es mandar la variable del contador a 0. Si no está apretado el botón, entonces tengo dos opciones. La primera es que el selector esté activo, que lo voy a manejar así. Entonces, por tanto, tengo que hacer un if anidado. Este if anidado me pregunta, ¿está activo el selector? No, pues que sí. Sí está activo y en caso de estar activo, entonces yo lo que tendría que hacer es incrementar el contador. Es decir, hacer un i más más. Recordemos que esta instrucción lo que hace es incrementar en 1 cada vez que se ejecuta. Entonces, lo hago y ya. La otra posibilidad es que no esté activo el selector. Si no está activo el selector, no importa, o sea, no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque si no está activo el selector, pues lo único que va a hacer este programa es mantener la cuenta en donde se había quedado, porque no hay necesidad de modificarlo, ¿no? A menos, por ejemplo, que quisieran un contador ascendente-descendente. A lo mejor cuando el selector está activo, hago i más más, y cuando no, hago i menos menos, ¿no? Y ya. Pero aquí no, entonces no va a haber ningún else. Quiere decir que si no está activo el selector, simplemente nunca entras a esta condición, por tanto, nunca hay incremento del contador, y por tanto, se sigue mostrando en todo momento el mismo valor. Entonces, con esto podemos asegurar que podemos congelar la imagen. Pero ahora hay otra cuestión. Recordemos que nuestro arreglo solamente tiene 16 posiciones. Si yo ejecuto y hago este ejemplo así y ya, entonces va a llegar un momento en el que voy a pasarme de la cuenta. Es decir, voy a llegar a 15, 16, 17, 18 y eso no tiene nada. Entonces quiere decir que me van a aparecer 8. Entonces lo que yo debo de hacer primero es, ¿está el selector activo? Sí. Entonces aquí lo voy a poner selector. Selector. ¿Está el selector activo? No, pues que sí. Si está el selector activo, entonces necesito saber en dónde va la cuenta. Entonces voy a anidar otro if. Y entonces necesito ver si la cuenta ya llegó a 15, que es el máximo. O sea, 16 localidades
15, y llega hasta 15, ¿no? Porque recordemos que la primera posición es el 0. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta la 15. La posición 15 es el valor número 16, por así decirlo. Entonces, si yo ya llegué a 15, entonces lo que voy a hacer es reinicio mi variable. Eso de entrada. Si no, entonces ahora sí, si no he llegado al 15, entonces la incremento. Finalmente solamente voy a agregarle un delay porque recordemos que si esto lo pongo así, pues lo único que vería es un 8 seguramente que medio parpadea o algo así, porque pues lo estaría haciendo todo a una velocidad muy grande y el ojo humano no lo puede percibir. Entonces, recordemos que este delay se lo habíamos puesto desde el for y desde el otro método, entonces bueno, lo voy a poner como 200 milisegundos. Y ya está. Entonces, checo que todos estén cerrados bien. El else. Aquí me falta, no me parece. A ver. Y bueno, veamos que todo esto está dentro del selector, ¿no? Bien, entonces ese es el selector, este debe ser el else. Aquí me equivoqué. Paréntesis. Entonces ahora sí, este debe ser del else y este debe de ser del while. Ok, sí, ya está bien. Y finalmente hasta abajo tenemos que tener otro que es el que cierra el main. Entonces, bueno, esa es una ventaja de la mayoría de los compiladores. Si ustedes se posicionan, les dice quién está cerrado, a quién está cerrando, ¿no? Entonces nos ayuda a saber si hemos cerrado adecuadamente en nuestras condiciones y o ciclos. Entonces ahí está. Entonces de esta manera, pues ya, yo tengo el selector con un reset. Entonces compilo, veo que no haya ningún error. Sí, sí, claro. Resulta que sí los tenía declarados, pero hasta abajo. Los voy a borrar. Porque ya los había declarado y ya está. Bien, entonces, pues abramos ese programa. Entonces se los muestro. Bien, entonces, pues bueno, se supone que nosotros dijimos que va a haber un selector, bueno, un botón de reset conectado en el bit 0, que es este que tenemos aquí. Pero, ojo, aquí yo lo había puesto como un 1 constante y en el programa dijimos que debe de ser un 0 constante. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de cambiar la configuración del botón. De estar aquí en down, cambiarlo a pull. Entonces, para hacer esto, voy a desconectar esto. Lo voy a desconectar. Esto de acá también. Ups. Entonces queremos que cuando el botón se presione, nosotros veamos un 1 ahora. Entonces quiere decir que esta configuración en paralelo pasa para arriba. Con esto de acá. Y la resistencia aquí abajo. Entonces con esto, pues en todo momento él... pero...
Y ese se supone que es nuestra conexión que iba por acá, que es en el bit 0. Ahí. Aquí. Conectar directo. Está. Entonces, bueno, antes de correrlo. Bueno, ¿por qué? Pues porque ahora, pues esto de aquí, lo que mira, entre comillas, siempre lo que va a estaría mirando, pues es siempre un 0. Entonces, bueno. Y en cuanto yo presiono el botón, lo que hago es cortocircuitar esto y hacer que ahora se vea un 1 cuando aprieto el botón. Bien, luego dijimos que aquí en esta parte debía de haber un selector. Vamos a dejar solamente uno. Los demás pues se pueden desconectar. Y esto es hacerlo por hardware, que es lo que les comentaba, ¿no? Pudiéramos hacer también enmascaramientos y cosas así, pero en este caso no es necesario porque solamente estoy ocupando un bit y ese bit directamente lo estoy jalando por software. Pero de todos modos lo desconecto. Y ya está, ¿no? Veamos que el que dejé conectado es este de aquí, que es el 2. El bit 1, bueno. Entonces ahora sí, vamos por el programa. Y ese estaba acá en extra también. X. Y ya simulamos. Entonces, ¿están de acuerdo que ahí inicia el contador en 0? No hace ningún cambio. Claro, si yo presiono este, pues aparentemente no hace nada. La realidad es que sí está haciendo algo, porque está reiniciando, pero como lo hace a tanta velocidad, no es perceptible el cambio, porque a final de cuentas lo que regresamos es a un 0, ¿no? Y no hemos cambiado de ahí. Entonces nos dice que si nosotros apretamos este selector, empieza la cuenta. Si lo desapretamos, se queda ahí pasmada. Entonces, si yo lo vuelvo a apretar, la cuenta sigue tal cual donde se quedó. Entonces, si yo aprieto en cuanto está la cuenta, vemos que se regresa inmediatamente a 0. No importando dónde esté, la regresa a 0. Si yo detengo la cuenta, ahí por ejemplo que se quedó en B, y aprieto, igualmente hace el reset. Entonces, de tal manera que ahora tenemos esa diferencia respecto al ejercicio pasado. En este ejercicio, esto nos sirve para resetear, este nos sirve para seleccionar, y en el ejercicio pasado, no. En el ejercicio solamente tenemos el botón que es el que disparaba el proceso, que es la cuenta, y una vez que se iniciaba, no había forma de detenerla, y hasta que concluía, nosotros teníamos la opción de reiniciar. Entonces, reitero, este tipo de procesos son comunes en la industria, pero también es común en el que yo pueda tener aquí una parte intermedia en donde yo pueda manipular un poquito mejor el proceso. Pero a lo mejor resulta que son elementos químicos muy especiales en el que una vez iniciado yo ya no lo puedo cambiar o ya no se debe, ¿no? Porque a lo mejor si lo paro, a lo mejor paro que se esté añadiendo algún químico, y si yo paro, a lo mejor, no sé, ¿no? Se puede producir ahí un cambio. A lo mejor tenemos ahí algo que está haciendo que una reacción exotérmica esté controlando por alguna razón la cantidad de calor que se está expidiendo, y en cuanto yo lo paro, pues ese calor puede aumentar mucho, no sé, algo, ¿no? Depende. O a la inversa, ¿no? Podríamos decir que uno de estos pudiera fungir como una especie también de botón de paro, ¿no? O botones de paro de emergencia. Entonces, bueno, hay muchas diferencias dependiendo del tipo de proceso. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, hija. No. Okay. Bien, entonces,
es súper importante como que mentalicen bien estos programas que son sencillos, porque es la base de lo que viene, que es la multiplexación, el multiplexado, perdón, que es, pues hasta ahorita yo nada más he tenido o he desplegado la información en un display. Pero ¿qué pasa si yo necesito desplegar un contador de 0 a 999, ¿no? Por ejemplo. O qué pasa si necesito desplegar mensajes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pueden agregar más, pero a priori, si se dan cuenta, todo esto está conectado a un puerto. Si yo quisiera 5 displays más, parecería que yo necesito 5 puertos para conectar cada display y eso no es útil. Entonces se utiliza el multiplexado en donde se coloca un mismo puerto para todos los displays y se va activando uno a uno. Pero bueno, eso lo veremos más a fondo más adelante. Lo que ahora quiero enseñarles es algo que luego es muy útil. Cuando nosotros iniciamos la clase o las clases, les dije en las configuraciones típicas, razón por la cual deben de hacer carpeta, por cierto, ya aprovechando que se está mostrando esto, es se hacen un montón de archivos, ¿eh? Entonces, cuando tienen que seleccionar el bueno o luego lo sobreescriben y ahí andan, es que no sé cuál es y bla, bla, bla. Pero bueno, para que tengan cuidado. Entonces, hay una configuración que les di, en donde dicha configuración lo que hacía es añadir un archivo .cof. O sea, aparte del hexadecimal, si ustedes se van aquí, Proteus, si se dan cuenta, lee 2 el hexadecimal y el .cof. Entonces, el .cof es un, digamos, archivo que nos sirve para análisis de nuestro programa con Proteus. Entonces, vamos a ver cómo. Voy a guardar este mismo de aquí. Lo importante es que la simulación debe de estar donde el programa. Entonces lo voy a guardar aquí. Lo guardo aquí. Y ahora voy a seleccionar el punto .cof de este ejercicio, que es este de acá. Si yo lo corro de forma normal, pues no van a ver ninguna diferencia. Nada, simple. Ay, aquí me equivoqué, ¿verdad? Este no era. Ah, bueno, sí. No. Sí me equivoqué. Este es el anterior. Bueno, voy a guardar el otro también. Este. Este es el del 3. Por eso les digo que deben de tener todo bien. Esa carpeta extra, pues yo la elimino y pues sigo teniendo todos mis programas bien. Entonces aquí lo voy a poner este acá. Entonces ya está. Aquí originalmente yo había seleccionado el hexadecimal. Si yo selecciono el punto .cof ahora, entonces, si yo le pongo play, no voy a tener ninguna clase de diferencia a priori. Es decir, si yo vuelvo a seleccionar esto, vuelvo a tener la cuenta, si yo los deselecciono, hace lo mismo, se hace el reset. La diferencia de este punto .cof está en esto. Voy a apagar el programa y ahora, si ustedes tienen el punto .cof, tienen una como esta flechita con la rayita y si le dan play, resulta que les aparece el programa aquí. Y entonces esto se llama para debuggers, es decir, para encontrar errores. ¿Y qué es lo que hace? Es, ustedes pueden ir viendo cómo se va instrucción por instrucción. E incluso aquí abajo les dice cómo van cambiando las variables. Entonces, esa es una técnica que se hace para justamente eso, ¿no? Ver si hay algún error y dónde, porque vas uno a uno. Entonces, por ejemplo, en cuanto entré a que el bit 0, perdón, que el puerto B sea una salida, una entrada, perdón, entonces, bueno, pues prende aquí ¿cómo se llama? El display, ¿no?
¿Por qué? Pues porque justamente la última instrucción que acabo de pasar es esta, ¿no? 3D igual a salidas. Entonces, si lo sigo avanzando, resulta que ya configuré mis 2 bits del puerto B como entradas y entonces puedo ir avanzando, ¿no? Uno a uno. Si entro o no entro, ¿no? Ahí estoy sondeando la condición, no se cumplió el reset y ahora sondeo si está activo el selector. No está activo, entonces regreso. Y si se dan cuenta, es eso. Va haciendo las instrucciones una por una. Entonces, pues bueno, esa es una forma de hacer un buen pues debugger justamente con la intención de pues ir viendo uno por uno qué es lo que va haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que el port B pues está en un valor de 0, ¿no? Pues sí, efectivamente, no tiene ningún otro valor, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más se los quería ahí pues presentar que es útil. Si se dan cuenta, ahora yo tengo el selector y si entro, en este caso puse el selector, entra la condición if, compara si el contador if, compara si el contador está en 15, en caso contrario, bueno, si no está, entonces incremento el contador, ya está incrementado, espero el tiempo y una vez esperado el tiempo, regreso otra vez a desplegar el valor y es cuando cambia a 1. Ejecuto y cambia a 1. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues es una forma que les puede servir en caso de que luego haya ciertos errorcitos que uno no sabe ni por qué, pero bueno, espero que se les sea útil. Entonces, bueno, la cosa es que la condición para que trabaje es que su simulación debe de estar guardado donde está guardado el .conf. Si los guardan en carpetas separadas, no lo lee. Entonces, bueno, para que lo consideren. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Ok. Ay, ¿qué? Bien, entonces, pues vamos con el multiplexeado. Bien. La pregunta que les hacía es, ahora, ¿qué pasa si yo necesito varios display o mostrar la información en múltiples display? En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Pues yo no puedo asignarle un puerto completo a cada uno, ¿no? O sea, si tan solo con poner 4 display, yo ya me estaría consumiendo básicamente todos los puertos y no me alcanzaría del microcontrolador. Y eso que este es un microcontrolador con varios puertos, ¿no? Hay otros microcontroladores más pequeños que no tienen el puerto D o no tienen el puerto C. Entonces, bien. Un multiplexor déjenme abrir. Acá. Un multiplexor es aquel que tiene conectados acá. Nosotros podemos tener, lo voy a pintar así directamente. Tiene conectadas varias cosas, varias entradas, n cantidad de entradas y solamente tiene una salida. Entonces, de tal manera que si lo viéramos internamente lo podríamos ver como switches. Así, así, así y así. Entonces, ¿qué es lo que hace un multiplexor? Bueno, ustedes le dicen a través, aquí tiene, esto sería un bus de datos. Un bus de datos. Y por otro lado aquí
lo voy a poner así. Tienen un bus de control. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues bueno, con el bus de control ustedes le pueden decir en cuál quieren que esté. ¿Quieren que esté ahí? Entonces quiere decir que va a pasar así la información. Si ustedes con el bus de control modifican eso y ahora hacen que esto no esté ahí, sino por ejemplo esté acá, va a estar aquí, y entonces quiere decir que lo que va a dejar pasar es la información que viene por acá. Y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, justamente con el bus de control, pues pueden hacer que este cambie en cualquiera, ¿no? De las n que tenga. O sea, aquí dibujé 4, pueden ser más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente lo mismo. Yo voy a hacer que cada uno de estos sean buses completos de datos. Es decir, por ejemplo, esto va a ser un bus para el display 1. Display 1, este para el display 2, este para el display 3, este para un display 4, por ejemplo. Y puedo tener la cantidad que quiera siempre y cuando me alcance mis pines en el bus de control. Bien, por cada bus que yo tenga, en este caso, yo voy a necesitar un bit en el bus de control. Es decir, si tengo 4, aquí yo voy a necesitar 4 bits. 4 bits para este control. Pudiera por ahí hacer algunas trampas, pero bueno, lo voy a dejar así. Entonces, si yo quisiera 20 displays, entonces aquí necesitaría 20 bits en el bus de control. Entonces, por eso la limitante básicamente está en el bus de control. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que yo voy a hacer es que todos mis displays compartan el mismo bus de datos. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Voy a ponerlo acá abajo. Lo que se tendría que hacer si todos están compartiendo el mismo bus de datos, pues por ejemplo aquí tenemos un display 1, un display 2, un display 3 y acá un display 4. Entonces quiere decir que todos estos comparten el mismo bus. Y es el mismo. Quiere decir que todos, quiere decir si aquí tenemos el A o la A de este está conectado con el A de este, con el segmento A de este, todos están puenteados. Es el mismo. De tal manera que si yo le doy un 1 aquí, todos los segmentos A prenderían. Es decir, tendríamos aquí A y A. Entonces, como es el mismo bus de información, lo que yo voy a controlar es quién prende. Entonces, bueno, vamos a reiniciar, por favor.